Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, de regreso, pero antes, como siempre, recordarles que este programa llega a ustedes gracias, entre mucha gente, a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando postres de calidad, buenos, bonitos y baratos, y además apoyando al emprendimiento venezolano que no se rinde, que sigue apostando a este país y que además está haciendo cosas muy buenas, pues tienen que seguirlos, @Habibis Piso Cakes. Tienen postres, ustedes ni se imaginan la variedad de postres, además están listos para tomar sus pedidos. Si no tienen en su lista de postres el que ustedes quieren, se lo hacen. Ellos están listos para hacerles llegar a ustedes todo lo que ustedes necesiten. Además, le toman su pedido, se lo llevan hasta la puerta de su casa. Ya yo le hice publicidad en la primera parte del programa a la torta de parchita que me enviaron, una torta fit de parchita. No tiene desperdicio. Así que escríbanles y ellos ya van a estar listos para darles, por supuesto, toda la atención con la mejor calidad de siempre y postres increíbles. Así que ya saben, @Habibis Piso Cakes. Y bien, ahora le doy la bienvenida ahora sí a mi siguiente invitada. Debo decir que además es una gran amiga, no solo de causas, sino de ideas, de manera de ver el mundo, de forma de pensar, y una persona además a la que estimo mucho y que además le tengo mucho más estima después que dio el paso tan importante de decidir meterse en política, que no es fácil, pero que al final ella nos va a contar por qué y si valió la pena y si ha valido la pena. Así que bienvenida a Victoria Maneiro, abogada venezolana viviendo en Argentina, miembro del Partido Republicanos Unidos, precandidata o ex precandidata, ya nos contará un poquito sobre esa aventura, pero a la legislatura porteña, y además, lo más interesante, primera inmigrante en postularse y eventualmente poder ser electa en esa responsabilidad. Hola Victoria, bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias, me emocionó mucho recibir tu invitación y bueno, esa presentación más aún me emociona. No, no, gracias a ti. Victoria, a esta parte del programa le pusimos el meterse en política, ¿no? La reflexión desde un liberal, o en tu caso de una liberal. ¿Por qué dar ese paso? ¿Por qué dar ese paso siendo inmigrante, digamos, viviendo las vicisitudes y las enormes dificultades de una persona que tiene que salir de su país? ¿Cómo, cómo llegaste a esa reflexión de decir un día, ok, me gusta esto y voy a probarlo a ver qué tal me va? ¿Cómo llegaste a esa reflexión? Mira, ha sido un caminito, yo siempre tuve una vocación política en Venezuela, para nuestros radio oyentes, como me gusta decir a mí, porque también tengo un programa de radio, luego te cuento de eso. Eh, Siempre en Venezuela quise meterme en política, pero no tuve la valentía que tenés vos, Pedro. De verdad que no la tuve, en Maracaibo era muy complicado, eh, siempre tuve como mi familia atrás diciéndome, no, no te metas en política. Apenas entré y pisé la Universidad del Zulia, mi hermana me dijo, por favor, no te metas en política partidaria de la universidad. Entonces ya tenía como un montón de cosas adentro en la cabeza que me decía mi familia, no, no lo hagas. Y ahí no quise, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé así, me fui más por el lado diplomático, un poco más al lado intelectual, de ahí terminé desembocando en las ideas de la libertad, como bien mencionabas tú, y bueno, como que lo desestimé, dije, me voy a ir por el lado del derecho, aparte estudié derecho, qué sé yo, ¿no? Ya está. Y cuando me vine aquí a Argentina, que pensé que no iba a poder seguir ejerciendo mi profesión, la verdad que fue como todos los inmigrantes un camino de poder estabilizarme, ¿no? En el cual tuve que hacer muchas rescisiones de, bueno, rescindir de estudiar, por ejemplo, de hacer mi maestría, que era algo que para mí como intelectual era muy importante, entonces lo tuve que dejar porque habían otras prioridades, era, o bueno, o vivía sola, o seguía viviendo con roommates, o cómo hacía para, digamos, tener una vida más, qué sé yo, estable en otro país, empezando de cero y habiendo venido sola, sin nadie, que por allí me tiraron hueso, ¿no? Eh, a mí me trajo una familia diplomática, estuve con ellos 8 meses y después me largué yo sola, como quien dice, ¿no? Que es la historia de muchos migrantes, pero en ese momento no era tan complicado como es ahora, creo yo, salir de Venezuela. Eso fue hace 6 años, ayer cumplí 6 años que pisé el suelo argentino, y,
Y bueno, era como otro momento, en Argentina también había mucha más estabilidad en ese momento, y bueno, caí en una multinacional que gracias a los idiomas me toma. Y bueno, en ese camino, para no extenderme mucho en este camino de migración, porque no es la pregunta principal, pero fue lo que me dio estabilidad. Entonces yo empecé a buscar estabilidad. Como migrante uno siempre busca estar estable, que tengas la plata suficiente para poder pagar la comida, el fin de mes, llegar a fin de mes, pagar el alquiler, las expensas, como le llaman acá, todo el tema, ¿no? Entonces eso me hizo decir, bueno, esto es prioritario. Y después fue como pasar munditos de Mario Bros. Fue bueno, ya estoy viviendo con una roommate, ya puedo no sé cuánto. Bueno, a ver, ¿tengo dinero para empezar, no sé, a estudiar? No, no tengo dinero. Bueno, espero. Hay gente que igual se largó, como se dice acá, ¿no? Se fueron y dijeron, bueno, ya yo llegué, tengo plata. Quizás vinieron con dinero y podían hacerlo, yo no llegué con plata, entonces dije, bueno, no, acá me tengo que hacer como que mis ahorros e ir escalando. Pero en el medio pasó la crisis financiera que estamos viviendo en Argentina. Entonces eso fue como que, nada, volví digamos, a los desafíos que se vivían en Venezuela de querer ir para adelante y se veía un problema económico avasallándote. Entonces, bueno, nada, cuando logré estabilidad, que fue, digamos, creo, puedo decir que hace ya 2 años y medio estoy estable, sí, porque no, un poco más, como a los 3 años, 4 años de sí, yo te diría unos 2 años y medio. A los 2 años y medio que ya tenía estaba trabajando fija en una empresa, como te comento, la multinacional, empecé a decir, bueno, ya puedo vivir sola. Y ahí fue de a poco. Entonces llegó este momento que ansiaba de ver a dónde causar mi vida, mi vocación, ¿no? Porque bueno, puedes estar estable haciendo algo que por ahí te da estabilidad, pero quizás no te hace feliz. Y bueno, caí en el mundo de las ideas de la libertad aquí en Argentina, que para la gente en Venezuela quizás no lo saben, pero tiene un empuje muy fuerte ahorita actualmente en Argentina, y la gente está muy emocionada y hay muchos jóvenes que están leyendo ideas de la libertad, ¿no? Esas ideas que vos muy bien estás tratando de pregonar en Venezuela, que también es admirable. Cuando pasa todo esto, caigo en un grupo que este grupo decide, es un movimiento, digamos, lo que se llama think tank o búnker de ideas, que se llama Libertad y Progreso, y salta alguien de ahí y dice, vamos a armar un partido político. Yo dije, aquí fue, me pongo a militar, ayudo como puedo, y al principio igual, muy escueta, ¿no? Como muy desde, no, no, yo no me voy a meter mucho, me da un poquito de miedo, yo ayudo, donde me pidan, lo que hacía en Venezuela, que yo trabajaba en Súmate, esa ONG que fundó María Corina Machado, y era bueno, no, yo llevo gente, escaneamos las actas de escrutinio, estamos ahí hasta las 6 de la mañana, pero después mucho más, como que no me quería arriesgar, no, no, ese pasito que vos diste, yo nunca lo quería hacer, ¿no? Y bueno, después aquí fue como que dije, ya está, estás aquí, y de a poco como que me fue llevando. En eso conseguí a dos personas que vieron, digamos, mi vocación y la vieron muy clara, y dijeron, mira, vos tenés posibilidades de entrar, podemos hacer un gran plan. Yo iba a optar primero por un cargo más pequeño, que era como comunero. Acá la ciudad de Buenos Aires se divide por comunas, y me iba a ir, como puede decir, una concejal en Venezuela. Iba a ir a hacer una concejal y dije, bueno, voy concejal en la comuna 14, que es la comuna de Palermo, que por ahí nuestros radioyentes que tienen familiares en Argentina escuchan bastante Palermo, que es la zona donde más venezolanos llegan. Y bueno, caí ahí y dije, voy a ir por ahí. Este año no se eligen comuneros. Y como no se eligen, estas personas me dijeron, no, vamos a ir a la legislatura, que es ya como un cargo más arriba, que también vendría a ser como consejero, pero ya con una amplitud más de espectro de crear normas para toda la ciudad. Y dije, bueno, me voy a lanzar, ¿no? Y dije, tengo un muy buen proyecto porque soy la primera mujer migrante en poder optar a la legislatura porteña, porque ya yo estoy nacionalizada argentina. Entonces, al estar nacionalizada argentina, me da la posibilidad de poder optar a un cargo. En el medio están las ideas de la libertad, ¿no? Un liberal en el Estado es como una Claro. incongruencia total, ¿no? Total. Y siempre le decía eso. Es la gran paradoja liberal, que es llegar al poder para limitar el poder, ¿no? Claro, tal cual, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasa si llego y en el sistema
nada, me corrompen? ¿Qué pasa si llego y en el sistema me chupa y no logro hacer absolutamente nada? ¿Qué pasa si bueno, rescindo de mis ideas liberales? ¿Qué pasa si rescindo de mis valores? Bueno, todas esas digamos, no sé, pensamientos, preguntas se me planteaban. Pero dije, no, si yo tengo muchos años sabiendo quién soy, ya estoy fuerte, también, nada, como buena migrante viví circunstancias horrorosas y sobre todo, eh, digamos, las circunstancias que vivimos los migrantes, que tenemos nuestros familiares regados por todo el mundo. Mi papá muere en el 2020, en noviembre, y al morir yo tomo esta decisión también, porque me doy cuenta de lo frágil, ¿no? Que es la vida, el tiempo y lo efímero que es todo, que ya lo sabía, pero como que el shock de vivirlo desde el lado de la muerte de mi padre me hace también como, listo, este fue el trigger o lo que me activó esa alarma de decir, es ahora, ¿no? Es ahora porque no hay mañana. Entonces, bueno, vamos a hacerlo y nada, aquí dice, vamos viendo, lo hice mucho, vamos viendo. Bueno, me metí y dije, vamos viendo. Y bueno, hasta ahora estoy acá, estoy en la Junta Ejecutiva de Republicanos Unidos, que es, digamos, la Junta Ejecutiva se encarga de ejecutar todo lo que es el partido. Estamos viviendo unas internas importantes adentro del partido y estamos, nada, luchando a ver cómo podemos hacer que las ideas que se propusieron desde un principio en el partido, que era un partido de abajo hacia arriba, en el cual se pudiesen elegir a los representantes, que fuese el final de las listas sábanas para nuestros radio oyentes. Las listas sábanas son básicamente esas personas que votamos y no sabemos quiénes son, que están abajo del nombre más importante, que en Venezuela también pasa mucho, y Sí. nada, un montón de cosas más de participación ciudadana que iba a ser, o creemos que podemos ser, esa diferenciación adentro de la política argentina. Fíjate, muy interesante, ¿no? Ese intenso, aunque en corto tiempo camino, ¿no? Porque se ve que fueron meses muy, muy intensos, ¿no? Pero bueno, te generaste una trayectoria interesantísima en todo esto. Digo corto en la fase esta política, ¿no? Obviamente tu etapa de migración, pues larga y afortunadamente ya en una etapa en la que, como dices tú, estás estable, que eso es fundamental para poder tomar cualquier decisión laboral, personal, política en este caso. De este camino que llevas recorrido, eh, que estoy seguro que apenas es el comienzo, porque te auguro un camino larguísimo y me encantaría verte además en ese camino. Ojalá incluso en Venezuela en su momento, pero me encanta verte en ese camino. ¿Qué lecciones te ha dejado esto? ¿Qué aprendizajes has tenido para ti en lo personal, ¿no? Y desde el punto de vista político, ¿qué es lo bueno y lo no tan bueno de este mundo? Que a veces puede ser ingrato. Ay, Pedrito, me pones en unas circunstancias, porque vos sabés la respuesta de esto, mejor que yo. Porque vos lo vivís más radical, por eso siempre te lo dije cuando viniste aquí a Argentina, te digo, yo te admiro mucho porque estás dando una pelea muy fuerte en Venezuela. Yo decidí dar, Es mutuo. gracias. Mira, personalmente pienso que hay, hay algo que yo lo sabía desde el principio. Yo, digamos, mi pensamiento liberal está fundamentado en Lord Acton, que hay una frase que para mí es crucial, que él dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe por completo. Y esto lo vivimos los venezolanos, digamos, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Chávez fue la persona que más se corrompió y la persona que una sola persona le hizo daño a 30 millones de venezolanos, ¿no? Entonces, podemos ver el impacto real que puede traer la política y la corrupción interna de la persona, ¿no? Y ahí lo vivencié muy de cerca, porque para los que no saben, ahora el 24 cierra la lista, que es la famosa lista sábana, y en el partido se promulgaba una lista votada, ¿no? Una lista que se votara de abajo para arriba. Y ahora terminó siendo una lista a dedo, como le llaman acá, la dedocracia, ¿no? Y allí es cuando empecé a ver cómo todas las personas que estuvieron. Igual yo me preparé, ¿eh? Yo lo sabía, de hecho, había leído un artículo en el periódico, a diario, como le dicen acá, de, de otra política muy famosa aquí en Argentina, Lilita Carrió, que no tiene nada que ver con mi partido, pero
ella dijo, ahora empieza la parte más destructiva de los partidos políticos para empezar la parte más constructiva después. O sea, ahora el 24 todo el mundo se destruye, se mata por tener su quintica allí adentro de la lista. Y después van a empezar a actuar como si fuesen los mejores amigos por siempre para que la lista llegue a la concreción de lo que nosotros antes veíamos desde el otro lado como votantes. Ah, bueno, me gusta más este o me gusta más el otro, ¿no? Pero ahora haberlo vivido internamente me dio un aprendizaje enorme. ¿Por qué? Porque ahí ves realmente quién tiene tus valores. Entonces te da un aprendizaje de decir, bueno, con esta persona sí puedo construir a largo plazo y con esta persona puedo construir, digamos, en circunstancias específicas. Y allí no alarmarse, porque lo primero que estoy viendo de toda la gente que yo logré meter adentro del partido, porque lo lindo de este partido era que eran argentinos que nunca se habían metido en política por tener miedo a la política, ¿no? Y a los que yo fui llevando un poco de la mano, sin yo saber mucho tampoco, ¿no? Porque fuimos todos como bueno, vamos, somos todos nuevos en política, esto es un partido vecinal, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Lo primero que estoy viendo es mucho miedo. Y lo estoy viviendo yo también. Así que la experiencia personal, que era la que me preguntabas, es ser valiente. Ser valiente, ¿no? Ser valiente cuando realmente se tiene que ser valiente y ser, eh, digamos, fuerte con lo que piensas y con lo que tú crees Con y las no dudar convicciones. con las Ujú. convicciones. Parece mentira, porque uno lo repite, no, tenés que ser fuerte con tus convicciones, qué sé yo, pero no es hasta en ese preciso momento que te ofrecen plata, o te ofrecen contratos, o te ofrecen un número en una lista, que vos no te ves en el dilema moral, ¿no? De decir, ¿qué hago? ¿No? Y aparte, ¿qué hago? Y que esta repercusión no es para mí, es para todos los que van a votar esta lista y todos los que van a, o por lo menos en mi caso específico, todos los que creyeron en el proyecto del partido. Entonces, como que empezás a dimensionar muchísimo más, porque yo lo decía y lo hablaba, porque lo veía de afuera, ¿no? Te lo acabo de decir, nosotros vivimos todos los venezolanos las medidas de Chávez, y nosotros sabemos, porque lo vimos en experiencia, ¿no? Pero es muy distinto estar del otro lado, y vos creo que esto lo debes saber mejor que yo. Estar del otro lado, de estar en ese momento de decir, esta situación en la cual a mí me está llevando a corromperme o no, puede dar, nadie lo ve, porque lo peor es que nadie lo sabe, pero esa micro decisión de uno puede llevar a tener un impacto tan grande y un espectro que alcanza una atmósfera tan grande que ahí empecé a entender la responsabilidad tan grande que tiene un político, que él la sabía, pero no la había vivido. Entonces, creo que un poco va por ahí mi aprendizaje, ¿no? Y también lo veo mucho en los liderazgos adentro del partido, ¿no? Las omisiones, cuando se han callado, cuando han hablado, cuando han saltado, cuando han denunciado, cuando no han denunciado cosas. Me ha enseñado mucho eh, estrategia. eh, no, no, no sé si la palabra es paciencia, quizás diría eh, poderío de sí mismo para saber cuándo no tambalearse y la importancia de nuestras decisiones. Creo que esa sería mi reflexión. ¿Vos Excelente. compartís? Y me encanta porque justo te iba a hacer la última pregunta, pero ya me la contestaste, que era eso último, ¿no? Esa última, que es como al final la reflexión y el mensaje para, sobre todo aquellos que defienden las ideas que tú y yo defendemos, pero que no se atreven como a dar el paso hacia la política, ¿no? Y resulta que lamentablemente por abandonar la política y creer que la política no tiene nada que ver con estas ideas, es que la izquierda ha ganado tanto terreno. Entonces, lamentablemente, para el que no le guste, llega a la conclusión de que hay que meterse en política. Eso no quiere decir que vas a transar contra tus valores, todo lo contrario, los reafirmas, los mantienes cada vez más contigo, ¿no? Y eso es parte de lo que tú nos estás contando. Y a veces uno se encuentra que, bueno, a veces estás tan anclado en tus valores que, bueno, tienes que decirle no a cosas a las que probablemente mucha gente diría que sí, porque lo ven como la gran oportunidad, pero para uno eso no es una oportunidad. Y todo depende de cuál es la causa en juego, ¿no? Y de aquí pongo, y con esto voy cerrando el programa, lo que pasó esta semana aquí con estos pseudoempresarios. Aquí mucha de esta gente
al final su idea es beneficiarse económicamente ellos, y no le importa el país. Es decir, es la oportunidad de, incluso con sangre, los venezolanos hacer plata. Eso para mí no es un empresario. Un empresario es el que genera riqueza, pero también valor agregado entre sus empleados y al país. No alguien que se beneficia de los privilegios que le puede dar el régimen de turno, y mucho menos si esos privilegios están manchados de sangre y del dolor de los venezolanos que han padecido un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, al final es cuando tú te das cuenta, bueno, ¿cuál es mi causa? Mi causa es tener una mejor posición personal en una organización, en un lugar, más plata, o es realmente que Venezuela sea libre. Yo siempre voy a preferir que Venezuela sea libre, porque una Venezuela libre yo podría hacer plata, podría tener una mejor posición, podría hacer carrera en otras cosas, pero con la conciencia tranquila de que se hizo lo correcto, ¿no? Yo creo que esa es la lección que tú nos dejas también, Victoria, con esta experiencia, y por eso te agradezco tanto estos minutos que siempre pasan volando, y me comprometen entonces a que conversemos en otra ocasión con más calma. Pero nada, muchísimo éxito en este camino. Gracias por lo que estás haciendo y te felicito por esa firmeza en tus convicciones en la política. Gracias, Pedro. Yo también, yo sé que te auguro mucho éxito también y nada, muchas gracias, particularmente yo, por el trabajo que haces adentro de Venezuela. Para mí es invaluable. Lo que yo decidí dejar de hacer, vos lo estás haciendo, y el que tiene el valor de hacer eso es admirable. Así que por acá mi fortaleza también para todos en Venezuela, y un abrazo muy grande a mi pueblo querido y especialmente a los maracuchos, porque como buena regionalista no puedo dejar de mencionarlos. Así que nada, Así muchas es, gracias. no, gracias a ti, y no lo decidiste en su momento, pero ya lo decidiste y lo estás haciendo, así que eso es lo importante, lo estás haciendo, y eso es Y ya lo llevaremos a la Venezuela libre. Así es, así será. Bien, amigos, bueno, Victoria, gracias por acompañarnos. Conversábamos con Victoria Maneiro, abogada venezolana en Argentina, miembro de Republicanos Unidos, y bueno, iniciándose en el camino de la política con muy buen pie, creo yo. Así que un gusto conversar con ella, y así llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por Radio Caracas Radio. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.